20 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento del gran informe de Sofía Cortiz. Sofi, ¿con qué te venís? Bueno, hoy vamos a volver a hablar de Palestina, de Gaza sobre todo, pero también de algo de lo que sucede en Cisjordania. En este informe que dimos en llamar Palestina, la flotilla avanza más que la Unión Europea, más que la presidenta de la Comunidad Europea, de Ursula von der Leyen, que ahora veremos cuáles fueron los anuncios que hizo esta semana. Pero siempre estos informes nos llevan a arrancar por lo que sucede en las últimas horas, por lo que pasó en los últimos días, porque lamentablemente, como esto no para de avanzar, el gobierno de Benjamín Netanyahu en realidad siempre está dando un paso más adelante en la violación de las normas internacionales. Ayer justamente dio un paso en este sentido con una serie de anuncios que viene haciendo sobre Gaza y sobre los territorios ocupados de Cisjordania, en una jornada en la que firmó un plan para extender los asentamientos en Cisjordania, en un acuerdo que le llamó Plan E1, que terminó celebrando junto con sus ministros y demás en una foto que podemos ver al estilo de Donald Trump cuando presentó los aranceles. Bueno, de la misma manera lo presentaron en esta foto para quienes están viendo entonces, quienes integran el gobierno de Netanyahu, que lo celebró tanto en el momento como después en las redes con la expresión "no habrá un Estado palestino, este lugar es nuestro", en contra de lo que vienen manifestando algunos gobiernos que hasta ahora no se lo habían planteado, de reconocer un Estado palestino en una conferencia que se va a dar ahora muy pronto en este mismo mes, que vamos a plantear más adelante. Este discurso, a su vez, fue horas después de que se bombardearan una docena de edificios, una vez más, en la zona de la Franja de Gaza, en un campamento de los más grandes de refugiados, en Al-Shati, uno de los más poblados, pero además en la misma semana en la que Israel resolvió atacar la capital catarí, Doha. Entonces, estamos en una permanente ofensiva que ya excede el Estado de Palestina porque ha acaparado otros territorios. Lo vimos hace un tiempo en Irán, esta semana fue en Qatar, pero además fue en Qatar donde se encuentra el equipo negociador de Hamás. Nuevamente, cuando se están intentando elaborar algunas negociaciones, poder llegar a algún tipo de acuerdo, el propio Netanyahu boicotea eso de alguna manera. Bueno, esta vez fue por esta vía. De todas maneras, el integrante de Hamás, que se expresó ayer por lo sucedido, sostuvo que la organización mantiene las condiciones que había puesto antes de este ataque para alcanzar un acuerdo. Estas condiciones son alto al fuego total, retirada del ejército de Israel de Gaza, intercambio de prisioneros por rehenes, ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave. Esto en lo que hace a lo sucedido en esta semana y en las últimas horas. Pero el título de este informe de hoy era que la flotilla va más rápido o avanza más que la Unión Europea. La flotilla, que es esta que conocemos como Global Summum Flotilla, que es la última de 4 embarcaciones que se han animado durante este año, durante los últimos meses, a intentar evadir el bloqueo que tiene Israel sobre aguas internacionales, en definitiva, y en un bloqueo que tiene sobre aguas que corresponden obviamente al territorio del Estado palestino en torno a Gaza, para llevar ayuda humanitaria. Esta flotilla partió el 31 de agosto desde el puerto de Barcelona. Muchos vimos las imágenes, porque además es una flotilla mucho más grande que las anteriores. Esta vez participan, más de 20 flotillas, pero que se cree que van a llegar a ser unas 70 en caso de poder seguir avanzando, con muchísimos integrantes de diversas organizaciones, pero también con figuras de la cultura, con activistas de distintos ámbitos, con personas que vienen de algunos gobiernos, como es el caso que ahora vamos a escucharla más adelante de Ada Colau, la ex alcaldesa de Barcelona. Barcelona, a su vez, que comunidad autónoma que fue de las primeras en posicionarse en contra de lo que está haciendo el gobierno
de Netanyahu. Pero si hacemos un repaso muy breve de esto, de cuáles fueron otros intentos previos, en mayo fue el primero con la embarcación Conscience, que fue atacada, esto tras salir de Malta. Luego estuvo este más conocido, que también estuvo en todos los medios, el Madlin, que también fue parte de este intento de la Flotilla de la Libertad. Partió el 1 de junio, en este caso de Sicilia, Italia, bajo bandera británica, y fue también interceptado, capturado el 9 de junio por las Fuerzas de Defensa de Israel, esto a 200 kilómetros de la costa, un poco más, en aguas internacionales, porque ya vamos a ver, pero nuevamente el tema es que es en aguas internacionales, no es en realidad cuando la flotilla ingresa a las costas, al territorio marítimo de Israel, sino en aguas internacionales que ya interceptan, y en ese caso vimos las imágenes, claro, era una flotilla mucho más pequeña, unas 12 personas, una embarcación donde iba, por ejemplo, Greta Thunberg, la activista, y bueno, y que enseguida las Fuerzas de Defensa de Israel subieron las imágenes mostrando que estaban sanos, que los habían llevado hasta Israel, que los iban a deportar luego, que iban a volver a sus respectivos países. Hubo también otro intento. En julio, las Fuerzas de Defensa de Israel detuvieron a otro barco de ayuda humanitaria, el Handala, y ahora, en esta oportunidad, entonces, partió estas embarcaciones varias desde Barcelona, que primero por algunas cuestiones climáticas y demás tuvieron que retornar, pero ahora se están enfrentando en los últimos días, ya por lo pronto, a 2 ataques que el gobierno de Israel no se atribuye, pero quienes están ahí no ven otra explicación posible. Un día atrás del otro, 9 y 10, ataques de drones que lanzaron proyectiles a estas embarcaciones que son las denominadas Family y Alma. Por suerte no resultó ningún herido, ahora vamos a escuchar cómo lo contaba Ada Colau, porque entre otras cosas venían preparados para esto, pero bueno, el intento de frenar estuvo casi desde el comienzo. Hola, soy Ada desde el puerto de Túnez. Detrás mío están los barcos de la Global Summit Flotilla que salimos desde Barcelona hace ya más de una semana. Estamos fondeando aquí desde hace 2 noches. Y la verdad es que esta última noche ha sido una noche muy difícil porque, como seguramente ya sabéis, nuestro barco, el barco en el que yo misma viajé durante toda esta semana desde Barcelona hasta Túnez, fue atacado sobre la medianoche por un dron. Claramente fue un dron porque lo vieron las personas que estaban de guardia en el barco, lo vieron también las personas que estaban en el barco de la flotilla que estaba junto al nuestro. Un dron que apareció a muy pocos metros del barco, a unos 10 metros, haciendo ruido, y que dejó caer una sustancia incendiada que generó un incendio en la parte frontal de nuestro barco. Evidentemente saltaron todas las alarmas. Por suerte, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad para familiares, para amigos y personas cercanas de la gente que estamos aquí en la flotilla, porque hemos recibido muchos mensajes preocupándose por nuestra salud y nuestro estado. Todo el mundo está bien, nadie resultó herido, e incluso el barco, como se apagó el incendio muy rápido, no ha sufrido ningún daño estructural y muy pronto podrá estar listo para salir hacia Gaza. Claramente interpretamos que esto ha sido algo que no es nuevo, que Israel ya ha hecho en otras ocasiones, que es enviar un dron para sabotear alguno de los barcos de la flotilla. Esto, como digo, ya había pasado. Por suerte nos habíamos formado para enfrentar esta situación, es decir, durante la semana que duró el trayecto entre Barcelona y Túnez hicimos varios simulacros de posible ataque con drones, de incendio en el barco. Por lo tanto, las personas, los compañeros que estaban ayer de guardia durante la noche sabían perfectamente qué tenían que hacer, dieron la alarma, cogieron el extintor, apagaron muy rápido el incendio, por suerte, y no hubo males mayores. Pero evidentemente es grave, es gravísimo. Así lo contaba entonces Ada Colau, claro, con la diferencia que yo creo que cada vez van más preparados en esto de tener varios simulacros, de saber cómo actuar. Con suerte también, porque es verdad que lo que no podés prever es en qué parte te va a caer el proyectil. Cayó muy cerca también de uno de ellos. Tenemos algunas imágenes que más adelante podemos ir mostrando, pero de lo que fue el ataque a estas flotillas. Flotillas que me decía Ale ahora mientras escuchábamos a Colau que ya algunos estaban diciendo que están participando uruguayos. Quizás parte de la audiencia desconoce esto. Bueno, efectivamente son 3 los uruguayos que integran estas flotillas. Están Romina Galini, Ana Sugarramurdi y Rodrigo Cis. Romina Galini, lo apuntaba ahora
efectivamente es así. Alguien de la audiencia pertenece al sindicato de la pesca, Exacto, del mar, que ha sacado algún comunicado en apoyo a lo que está haciendo Romina, y pudimos comunicarnos con dos de ellos, con Ana y con Rodrigo, que estaban esperando en Túnez para poder en Sicilia, que pudieran salir de Túnez para sumarse entonces en una nueva embarcación hacia Gaza. Esto nos contaba Ana en un mensaje que envió a algunos medios que nos contactamos con ella. Mientras la misión avanza, voluntarios civiles somos amenazados de que seremos tratados como terroristas y que terminaremos en cárceles israelíes de máxima seguridad. Sin embargo, la Global Flotilla es una misión humanitaria, pacífica y no violenta, que busca llevar ayuda humanitaria a la población de Gaza y terminar con el bloqueo. Israel no tiene jurisdicción a donde nos estamos dirigiendo y cualquier intercepción por su parte debería ser considerada un secuestro que rompe las leyes internacionales, así como todos los convenios de mar, de los cuales también Uruguay forma parte. Bueno, esto nos decía Ana, ya vamos a hablar, como les decía, de cuáles son estos convenios, esta legislación de aguas internacionales, pero antes escuchemos también la palabra de Rodrigo, otro uruguayo que está con Ana. El hecho de que ciudadanos civiles de todo el mundo tengamos que organizarnos, autogestionarnos y autofinanciarnos para abrir un corredor humanitario es inaceptable e inadmisible. Esto es responsabilidad de nuestros gobiernos. Con la Global Sumut Flotilla avanzamos y el gobierno israelí nos amenaza y endurece su discurso contra los más de 400 participantes de más de 50 nacionalidades. Bueno, y justamente hacen referencia tanto Rodrigo como Ana a cuáles son las medidas que quiere aplicar el gobierno de Israel. Rápidamente dijeron esto de que iban a tratarlos como terroristas, y hay legislación a propósito de lo que sucede cuando las embarcaciones van en aguas internacionales, particularmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que fue aprobada en el 82 y empezó a estar en vigencia en el año 94. Hay un artículo particularmente, el 87, que comprende, entre otras, para los estados ribereños y los estados sin litoral, la libertad de navegación, la libertad de sobrevuelo, la libertad de tender cables y tuberías submarinos con sujeción a las disposiciones de la parte quinta, libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones permitidas por el derecho internacional, la libertad de pesca con sujeción a las condiciones establecidas, la libertad de investigación científica con sujeción a las disposiciones de algunas partes más en las que se avanza. Es una convención que está ratificada por más de 160 estados, o casualidad nuevamente Estados Unidos e Israel, no están dentro, pero lo que dicen distintos expertos es que en realidad por cómo sea la legislación, por el peso que tiene y los estados que la han aceptado, deberían respetarla de todas maneras. Y en realidad, cuando se da algún ataque, secuestro de un barco, detención en aguas internacionales, siempre quedan eximidos quienes están transportando, por ejemplo, ayuda humanitaria, yendo de forma pacífica. Se da en otros contextos de guerra, donde hay un enfrentamiento con esas embarcaciones, que está muy lejos de ser el caso. La primera vez que Israel atacó una flotilla que se trasladaba hacia Gaza fue en 2010, o sea, hablamos de 4 intentos durante este año, pero ya van varios durante años anteriores que intentaron llegar. En 2010 fue un caso muy tremendo porque en esa ocasión fallecieron 9 ciudadanos turcos, decenas resultaron heridos, y nos comunicamos también una vez más con la encargada de negocios de la Embajada del Estado de Palestina en Uruguay, con Caracra, con Nadia Caracra, que antes habíamos conversado con Mohamed Jafei, que era quien había quedado por un tiempo en lugar de Caracra. Ahora ella retornó y esto nos decía sobre la flotilla. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de esas hermosas almas de todo el mundo que se unen para formar una voz tan poderosa, reivindicando la libertad, y entre ellas obviamente la valiente Ana, la valiente Romina, el valiente Rodrigo. Esa flotilla zarpa como un acto legítimo de la sociedad civil, buscando desafiar el bloqueo israelí a Gaza, entregar ayuda humanitaria esencial a una población hambrienta y muriendo de todas las formas posibles. Lo que también es interesante es que esta flotilla busca no solo entregar ayuda y abrir un corredor humanitario, sino que también reivindicar la ilegalidad del bloqueo israelí y la legitimidad de romperlo. Y nosotros repetimos que el derecho internacional humanitario, tal y como se desarrollan las convenciones de Ginebra, se basa en la protección
de los civiles. Por lo tanto, los activistas y las activistas a bordo de la flotilla tienen derecho a protección como no combatientes, especialmente cuando todos ellos están comprometidos con la no violencia de forma estricta. Esto nos decía Caracra, entonces, pero, repito, el título de este informe era La flotilla avanza más que la Unión Europea, porque esta semana quien está al frente de la Comunidad Europea, su presidenta Ursula von der Leyen, en un discurso que a su propia bancada del Partido Popular sorprendió bastante, porque se presentó ante el Parlamento Europeo planteando algunas iniciativas, algunas medidas. Esto fue el miércoles. Allí propuso la suspensión de la cooperación bilateral con Israel, así como pausar la aplicación del acuerdo de asociación en lo referido al comercio. Además, se apoya plenamente las sanciones europeas contra los colonos israelíes violentos en Cisjordania y en Jerusalén Oriental, y llama a penalizar también a los ministros israelíes Bezalel Smotrich e Itamar Ben-Gvir. Podemos escuchar brevemente, ahora les cuento algo de lo que decía von der Leyen en esta oportunidad. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. All of this points to a clear attempt to undermine the two-state solution, to undermine the vision of a viable Palestinian state. And we must not let this happen. Bueno, acá ella plantea que hay que parar esto por las infancias, por las personas que viven en la Franja de Gaza, y de hecho termina diciendo, bueno, esto no puede pasar, y concluye con Europa tiene que hacer más, que Europa llega muy tarde. De hecho, esto ahora tiene que ser ratificado con una mayoría especial en el Parlamento dentro de un tiempo. Tampoco es que esto queda vigente, pero de todas maneras lo planteado por ella el miércoles tuvo que pasar por una primera votación el jueves. Allí salió con 305 votos a favor, 151 en contra y 122 abstenciones. El texto se aprobó justamente respaldado por socialdemócratas, liberales y verdes. Un texto que costó mucho acordar, porque en realidad la bancada a la que pertenece von der Leyen en principio estaba negada a acompañar esto. Claro, después se llegó a algunos acuerdos, como que no figurara la palabra genocidio, poner mucho hincapié en el retorno de los rehenes y demás, en un texto que algunos celebraron como muy equilibrado. En el caso, en realidad, esto parte, además, después de que España tomara 9 medidas, de que Pedro Sánchez las anunciara antes de este paso de la Unión Europea. Los socialistas acompañan en el Parlamento Europeo esta propuesta de la presidenta de la Comunidad. No acompañan los integrantes de Podemos, que conforman la izquierda del Europarlamento, porque entienden que esto es insuficiente. Podemos escuchar aquí lo que le decía, porque además von der Leyen no iba solo a plantear esto. En esta oportunidad iba a rendir cuentas y a presentar todo el balance de cómo está funcionando la Unión Europea. Y esto le decía a Irene Montero, la española que pertenece a Podemos. Por cierto, presidenta, los barcos de la Global Summit Flotilla, que lleva comida y medicinas a Gaza, han sido atacados 2 veces con drones para parar la misión. Pero ustedes han dicho que es la flotilla la que escala el conflicto. ¿Pero a quién defiende usted, señora von der Leyen? ¿A los barcos europeos en misión civil humanitaria atacados o al Estado terrorista de Israel? Protejan a la flotilla, porque usted es responsable de lo que les pueda pasar. Y le recuerdo, presidenta, que la colaboración con el genocidio debe ser castigada como un crimen internacional. Bueno, acá se pronunciaba con fuerza, cuestionando lo que ha sido la Unión Europea y esto que se plantea ahora en algo que ya escucharemos también cuál es la opinión de algunas autoridades de Palestina o vinculadas al Estado de Palestina, porque a veces también pasa, o sea, así como se puede reivindicar lo que plantea Montero, que en algunos casos se termina siendo más realista que el rey, porque yo creo que también quienes están en eso al frente del Estado de Palestina, desde las distintas embajadas, cada pasito de este tipo igual lo celebran. Una dirá, porque no les queda otra, porque tienen que celebrar cada avance,
pero se saluda estas cosas. Entonces, bueno, a veces ayer hablaba con una compañera, me dice, bueno, es marcar perfil, marcar que cuando igual se sabe que se tienen los votos para aprobarlo, marco la diferencia, porque es cierto que son los que han sido más críticos desde siempre y bienvenido sea eso con esta situación. También fue muy crítica la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos, Francesca Albanese, que escribió en sus redes: es difícil aplaudir esta declaración, demasiado poco, demasiado tarde, intolerablemente insuficiente según el derecho internacional. Los estados de la Unión Europea deben imponer un embargo de armas total, suspender el comercio en su más amplia extensión, procesar a los presuntos delincuentes y enviar una flota para romper el asedio, nada menos. Por supuesto, se debe hacer mucho más. A lo que voy es a que, por ejemplo, aquí cuando nos comunicamos con la encargada de negocios de la Embajada de Palestina, del Estado palestino en Uruguay, como les decía, con Caracra, si bien ella insiste en que se precisa mucho más, hacía estas valoraciones. Presidenta, usted ha dicho que Europa lucha por la libertad. ¿Usted está dispuesta a ir a la guerra por la libertad de Europa? Teníamos algo más de Irene Montero, pero vamos a escuchar. ¿Usted se imagina, presidenta, que Israel quema vivos a sus hijos, igual que está haciendo con los niños palestinos? Nosotros acogemos con satisfacción las declaraciones realizadas por la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, en las que expresó el rechazo de la Unión Europea al uso de la hambruna como arma de guerra y a la retención de fondos fiscales palestinos también. Además, expresó su conmoción por las dolorosas escenas que se observan en la Franja de Gaza, demostró su rechazo a los intentos de anexión mediante el fortalecimiento de los asentamientos y las declaraciones de los ministros extremistas del gobierno de Netanyahu. Ha sido muy importante para nosotros que se anuncie la intención de la Comisión de suspender el apoyo financiero bilateral a Israel y de exigir al Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que imponga sanciones a los ministros extremistas del gobierno de Netanyahu, suspenda parcialmente el componente comercial de ese tratado de asociación que tienen con Israel y establezca un grupo de donantes para apoyar a Palestina y la reconstrucción de Gaza. Nosotros valoramos muchísimo esas declaraciones. Realmente todos los estados tienen responsabilidades legales y políticas para exigir responsabilidades al Estado ocupante por los crímenes que comete contra nuestro pueblo, los cuales violan el derecho internacional y de los acuerdos entre el Estado ocupante y, en ese caso, la Unión Europea. Bueno, esto decía Caracra. Yo les comentaba también que en realidad en la Eurocámara, el Parlamento Europeo plantea esto luego de que Pedro Sánchez anunciara otras medidas y sigue el enfrentamiento entre Sánchez y Netanyahu, algo que no es nuevo. Tampoco es, obviamente, completo lo que plantea Sánchez, en el sentido que, bueno, algunos dicen no se suspendieron las relaciones comerciales con Israel, no determinó sanciones para las empresas que participan en la ocupación, pero de vuelta al lado de lo que había, anunció algunas medidas. Esto desencadenó un enfrentamiento con el gobierno de Netanyahu. Sánchez, la Cancillería española, llamó a consulta al embajador de Israel en España, y ayer la oficina del primer ministro escribió: el primer ministro español Sánchez declaró ayer que España no puede detener la lucha de Israel contra los terroristas de Hamás porque España no tiene armas nucleares. Esta es una flagrante amenaza genocida contra el único Estado judío del mundo. Al parecer, la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto no le bastan a Sánchez. Es increíble. Ahora, comentaba al principio que se viene otra instancia en la Asamblea General de la ONU. Tuvimos hace un tiempito nada más una primera parte de esto que ha dado en llamarse una conferencia de la paz, un encuentro por la solución de dos estados. Esto va a ser el 22 de septiembre, se va a dar en Nueva York, como comentaba también, con algunos países como Francia que anunciaron que van a reconocer el Estado palestino, y esto nos comentaba Caracra sobre esta instancia. La próxima reanudación de la Conferencia Internacional sobre el Arreglo Pacífico de la Cuestión Palestina y la implementación de la solución de dos estados, según lo dispuesto por la Asamblea General, ofrece otro momento crucial para que todos los estados redoblen sus esfuerzos, fortalezcan el apoyo al pueblo y al gobierno palestinos y se comprometen a tomar medidas tangibles de inmediato. La acción
para la rendición de cuentas no puede esperar más. Son más que 700 días de una guerra genocida de Israel contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza. Es incomprensible que sigamos presenciando esa masacre. Esta ocupación colonial ilegal y el régimen de apartheid deben terminar ya. Y además, en ese sentido, esperamos ver más países de la Unión reconociendo a Palestina como Estado durante la próxima conferencia de paz del 22 de este mes. Bueno, Estados Unidos planteó a fines de agosto que denegaría o revocaría las visas de los funcionarios palestinos que quisieran participar de esta instancia. Eso incluiría al presidente de la Autoridad Nacional de Palestina, a Mahmoud Abbas, y su oficina se expresó en ese momento diciendo que la decisión contradice claramente el derecho internacional y el acuerdo sobre la sede de la ONU, en particular considerando que el Estado de Palestina es miembro observador. Bueno, algunos países plantearon que, de confirmarse efectivamente, por ahora no hay novedades en sentido contrario, que será en Estados Unidos, debería en realidad plantearse por qué no mover la conferencia de la Asamblea General a otros estados, a otros países. Se planteó que fuese en Ginebra, por ejemplo. Habrá que ver qué pasa. Ya en el pasado hubo una oportunidad en la que hubo que mover justamente a Ginebra, un encuentro, una cumbre de la ONU. Seguiremos entonces atentamente lo que suceda el 22 de septiembre. Muchas gracias, Sofi. Muy necesario el informe. Muchísimos mensajes han llegado de la audiencia. Después lo vamos a estar compartiendo. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentí lo nuestro.